Sí, Francisco José, la monarquía de los Habsburgo, grandes palacios y elegancia, los asociamos con nuestro nuevo destino. Acompañantes de viaje, bienvenidos a Viena. Viena es la capital de Austria. Ubicada junto al río Danubio, destacan en ella imponentes edificaciones. En otro video que tenemos en el canal, hemos visitado Innsbruck, por lo que les estábamos debiendo una visita a la elegante Viena. Nuestro itinerario será de 3 días, que es lo que nosotros hemos dedicado, pero ya les adelanto que fue poco. Hizo falta al menos uno más, aunque si hubiésemos tenido una semana, seguro que la hubiésemos aprovechado bien. A lo último, como siempre, dejaremos el hotel y algunos de los lugares en que cenamos. Antes de comenzar les cuento que acá sí, el pase turístico fue nuestro aliado. Nos ayudó a visitar todo lo que vimos sin sacar casi ninguna entrada extra y muchas veces con rápido acceso. Como siempre, se los voy a ir detallando en cada atracción. Comenzamos. Día 1. Stiefenplatz. Comenzaremos este recorrido en la Stiefenplatz, el centro neurálgico de la ciudad. Más adelante les mostraremos nuestro alojamiento que estaba a solo unos pasos de acá. Catedral de San Esteban. Giramos solos nuestra vista dentro de la plaza y nos encontramos con uno de los tejados más bonitos que he visto, la Catedral de San Esteban. Construida entre 1137 y 1147, es de estilo románico gótico y de culto católico. El interior vale mucho la pena. La entrada a la catedral es gratuita, el acceso a la zona central con audioguía tiene un costo de 6 euros. Pero lo que les recomiendo hacer es la subida a la terraza, desde donde aparte de obtener unas muy buenas vistas de la ciudad, van a poder admirar el techo de cerca. El diseño es una belleza. La subida es por ascensor y el costo de la misma es de 6 euros. Dejamos esta maravilla y dirigimos nuestros pasos al lugar en donde pasaremos las próximas horas del día, el Palacio Hofburg. Durante la caminata encontramos una gran columna de la peste. Este monumento barroco fue erigido en el año 1679, después de la Gran Peste de Viena. Seguimos caminando hacia el Hofburg, nos distancian 1 kilómetro aproximadamente. Pero antes, nos detendremos a admirar la iglesia de estilo barroco San Pedro. La entrada a la misma es gratuita. La iglesia San Pedro fue construida entre 1701 y 1733. ¿Nos ubicamos? Acá les marco los sitios visitados. Como ven, está todo muy cerca. Seguimos descubriendo qué ver en Viena. Palacio Hofburg. Llegamos al otro imprescindible de Viena, el Palacio Hofburg, sino el imprescindible número 1.
Era esta la residencia de invierno de la realeza, y es hoy día uno de los complejos palaciegos más grandes del mundo, que incluye los aposentos reales, museos, biblioteca, iglesia y escuela de equitación. Vamos a destacar las visitas que nosotros elegimos para hacer dentro del complejo y nombrarles las otras que puedan sumar. El complejo entero, como les decía, incluye muchas cosas, así que pueden hacer algunas de ellas cada día, ya que tienen entradas independientes. La mayoría están incluidas en la Viena Pass y es acá uno de los lugares en donde me convencí que había sido un acierto sacarla. Museo de Sisi y aposentos imperiales. Hasta el final de la monarquía, en 1918, el Hofburg de Viena fue la residencia y el lugar de trabajo de la familia imperial. Si hay algo de lo que seguramente hayamos oído nombrar antes de ir a Viena, es de Isabel de Baviera, la emperatriz Sisi, de la cual su historia ha llegado hasta nosotros desde las novelas de Marcel Lizard, la película protagonizada por Romy Schneider, o Más acá en el tiempo, la serie de Netflix La Emperatriz. Así que la primera visita que haremos será al Museo de Sisi. En el mismo veremos un poco de su historia, sus vestidos y aposentos. Todo con audioguía que te va llevando a través de los salones. La pena es que no se puede filmar ni tomar fotografías, por lo que no hemos podido documentarlo para ustedes. La cantidad de gente es mucha, así que si pueden hacerlo en la mañana, siempre será mejor. El Museo de Sisi, los apartamentos imperiales y la colección de platería de la corte se pueden visitar con la misma entrada. El costo de la misma es de 17,50 € y está incluida con el Viena Pass. Una visita que no me perdería. Escuela Española de Equitación. La Escuela de Equitación Española, fundada en 1565, es uno de los bienes culturales más importantes de Austria y considerada una verdadera institución. Para la escuela debes reservar horario aunque ya tengas el Viena Pass, y es allí mismo en el día. Si vas a la mañana, cuando abre a las 9 horas, encontrarás para ver las prácticas del día seguramente. Por lo tanto, quizás es una buena idea venir primero acá para reservar la entrada y luego sí comenzar el recorrido del día. O sacarlas por la web. Dejo todo en el blog. Accedes a las prácticas, no a la actuación. La misma tiene lugar en fechas puntuales y los precios comienzan en 30 €. Les dejo la web en el blog por la información. Como verán, los costos son elevados y aparte, al ser en fechas puntuales, es posible que ustedes justo no coincidan con la actuación. Por lo que poder acceder a ver las prácticas con los caballos es una muy buena opción. Tanto si te gustan los caballos como para poder admirar este salón de equitación palaciego, que es uno de los más lindos del mundo. El precio de la entrada para las prácticas es de 16 € y también está incluido en la Viena Pass. Vamos ahora a un lugar que les recomiendo ver: Biblioteca Nacional de Austria. La gran sala de la Biblioteca Nacional Austríaca es una de las salas bibliotecarias históricas más bellas del mundo. El emperador Carlos VI fue quien la hizo edificar. La sala fue construida entre 1723 y 1726.
Sinceramente, la belleza de esta biblioteca bien vale la visita. El precio de la entrada es de 10 euros y también está incluida en la Viena Pass. ¿Te está gustando el video? Si es así, te pedimos te suscribas. Y si ahora ya lo hiciste, continuamos. Tesoro Imperial de Viena. Como verán, son muchas las opciones que les voy dejando de qué ver en Viena para que ustedes elijan cuáles quieren hacer. El tesoro imperial más importante del mundo está en el Hofburg de Viena, incluidas importantes coronas imperiales. La entrada es de 14 euros y también está incluida en el pase turístico. Como estarán viendo, son muchas las cosas para hacer en Hofburg, pero como tienen entradas independientes, las pueden ir haciendo en diferentes días. La suma de todas las entradas es bastante dinero, pero están incluidas, como decíamos, en el pase, así que el mismo puede ser una muy buena opción. Al llegar a Hofburg encontrarán cartelería con planos de cómo están distribuidos los lugares. Iglesia de los Agustinos. Situada en el lado oeste del Palacio Imperial, visitaremos la Iglesia de los Agustinos. En ella tuvieron lugar numerosos enlaces matrimoniales de la Casa Imperial, entre ellos el matrimonio en 1736 de María Teresa con Francisco Esteban y en 1854 del emperador Francisco José I y Sisi. La entrada es gratuita y vale la pena entrar. Weltmuseum. El Weltmuseum es uno de los museos etnológicos más importantes del mundo y se encuentra en la parte más reciente del Hofburg. En él se encuentra, entre otras muchísimas cosas, el penacho de Moctezuma. El precio de la entrada es de 16 euros y está incluida en la Viena Pass. Tienen lockers en todos los museos del Hofburg. Tengan siempre con ustedes monedas de 1 euro o de 2 euros. La pondrán para cerrar el locker y en el momento de abrir se las devolverá. También aprovechen los baños de los museos, los mismos están muy cuidados. Cripta Imperial. La cripta imperial, cripta de los capuchinos, se encuentra debajo de la iglesia de los capuchinos en la Neuenmarkt, muy cerca de Hofburg. Descansan acá desde 1633 los restos de 149 miembros de los Habsburgo. El recorrido se hace rápido, el costo de la entrada es de 8,50 euros y está incluido en la Viena Pass. Si bien les estoy dejando un itinerario, tratando de marcarles todas las cosas en relación a cercanías entre ellas, pueden hacer también, y nosotros lo hicimos, un free tour, como hacemos en todas las ciudades. El Albertina. Les dejo acá otra opción de visita que también está muy cerca. Se encuentra en el monumental Palacio de la Albertina, adyacente al Hofburg, pero que nosotros no hemos hecho por falta de tiempo, y es la visita al Museo Albertina. En el mismo se encuentra una de las colecciones gráficas más grandes y significativas del mundo. Pueden visitar acá salones de los Habsburgo y obras de artistas como Monet, Cézanne, Klimt o Picasso, entre muchas otras cosas. El precio de la entrada es de 18,90 euros y está incluido también en la Viena Pass. Como verán, íbamos siempre cortos de tiempo, por eso tratábamos de elegir qué ver. Por eso, cuando les decía al principio que 3 días nos habían resultado poco, es así, tal cual. Ópera de Viena. Terminamos el día en otro elegante lugar, la Ópera de Viena. Para la visita a la Ópera de Viena debes reservar horario en el tour en español. El precio de la entrada es de 13 euros y está incluida en la Viena Pass.
Si has sacado el pase turístico, tienes que entrar a la web y reservar el horario para el tour en español. Nosotros lo hicimos, ni bien levantamos el pase en la oficina oficial e inmediatamente reservamos el horario, consiguiendo para el mismo día. La visita a la ópera es guiada en español y tiene una duración de 40 minutos. Como les dije, hay que tener reserva previa y estar con anticipación a ese horario para lograr la entrada al hall, ya que hay mucha gente. El edificio de la ópera fue seriamente dañado en uno de los bombardeos durante la Segunda Guerra Mundial. Después del final de la guerra, en mayo de 1945, se anunció que los trabajos de reconstrucción se iniciarían inmediatamente. El proyecto contemplaba la reconstrucción de la sala con un diseño similar al original, pero con decoración más acorde con la tendencia del diseño de época, si bien se mantuvieron los colores tradicionales, como el rojo, el oro y el marfil. Al igual que te decíamos en la ópera de Budapest, ir a ver un espectáculo es una muy buena opción. Hablando de Budapest, ¿has visto nuestros videos de ella y de Praga? Si no es así, te los dejamos al final de este. Como dijimos, hicimos la reserva de manera online. Para todas estas cosas necesitamos tener conexión a internet. Para los que recién empiezan a seguirnos, les contamos que nosotros utilizamos las eSIM de Olafly para Europa, las cuales son de internet ilimitado por los días contratados. Las usamos siempre en nuestros viajes y nos han dado muy buen resultado. Tenemos un video explicando todo lo referente a la misma y un código de descuento para los seguidores de Europa Acompañada. Dejo todo en la descripción y en el blog para no ser reiterativa. Día 2. El día de hoy se lo dedicaremos casi íntegro a otra de las visitas imprescindibles en Viena, el Palacio Schönbrunn. Schönbrunn es para Viena lo que Versalles es para París, salvando las diferencias. Así que una visita imaginarán que es parada obligada. El palacio se encuentra a unos 10 kilómetros del centro de Viena y podemos ir en el metro en la línea 4, bajándose en la parada Schönbrunn. También si han sacado el pase turístico, pueden ir en el bus turístico, ya que lo incluye el pase. El precio del recorrido llamado Grand Tour, que incluye los interiores del palacio, es de 29 euros y está incluido en el pase turístico. Palacio Schönbrunn. El horario de apertura es de 8:30 horas y en ciertas fechas se advierte que puede que no encuentres entradas para ese mismo día. Así que les aconsejo ir con la entrada previamente sacada o que esta sea su primera visita del día. A lo largo del siglo XVIII, bajo el reinado de María Teresa, lo que fue la residencia de verano imperial se convirtió en el centro de la esplendorosa vida de la corte. En 1996, el palacio y el parque de Schönbrunn fueron declarados por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad. Luego de terminado este recorrido, tienen la visita hasta la glorieta, ubicada en la colina de Schönbrunn, y desde donde obtienes unas muy bonitas vistas hacia el palacio.
Pueden venir hasta acá caminando o tomar el pequeño tren de Schönbrunn para evitar la caminata. El costo del mismo es de 12 euros y también está incluido en la Viena Pass. Nosotros lo hicimos de esa manera. Museo de los Carruajes Imperiales. Dentro del predio de Schönbrunn encontrarán el Museo de los Carruajes Imperiales. La verdad que es una visita que me gustó mucho hacer. Lo visitamos luego de terminado el tour por el interior del palacio y la ida a la glorieta. Con espléndidas carrozas, pinturas y vestidos, ofrece una imagen de la vida de la corte entre coronaciones, bodas y viajes. El precio de la entrada es de 12 euros y también está incluido en el pase turístico. Tienes más actividades para hacer en Schönbrunn, como el laberinto, el Jardín de los Naranjos, el Museo Infantil del Palacio o el Zoológico. Les mostramos los que nosotros hicimos, pero tengan en cuenta que pueden agregar más cosas. Para terminar este segundo día, nos iremos de visita a un parque de diversiones. Nos vamos al Prater. Puedes llegar hasta el lugar en metro. El ticket de metro de Viena tiene un costo de 2,40 euros, teniendo un billete de 24 horas por 8 euros si lo van a utilizar mucho. El Prater. La noria gigante del parque El Prater es uno de los emblemas de Viena. Y si no quieres ir al parque de diversiones por todas las demás atracciones, es posible que sí quieras subir a la noria. Desde finales del siglo XIX, la noria gigante es uno de los emblemas de Viena. Ofrece unas lindas vistas sobre la ciudad y es, con su privilegiada localización a la entrada del parque, la atracción del Prater. El precio de la entrada a la misma es de 13,50 euros y está incluida en la Viena Pass. Un recorrido por el parque, para mi gusto, vale la pena. Se lo ve muy animado y muchas de las atracciones muy divertidas. Un lindo lugar para terminar este segundo día. Tienen acá también el Museo de Madame Tussauds para los que son amantes de los museos de cera. Día 3. Nuestros días se acababan y como ven hay muchas cosas para hacer en esta ciudad. Así que comenzaríamos desayunando en el Café Sacher. Café Sacher. Ubicado enfrente a la ópera, debe a la fama a la torta del mismo nombre. La misma fue inventada en 1832 por Franz Sacher, quien por ese entonces era un joven aprendiz de repostería. Como les decíamos, fuimos a desayunar. Dejo acá el precio de los 2 cafés y las 2 tortas consumidas. Es una visita tradicional para hacer en Viena.
Si hablamos de cafés típicos de Viena, también podríamos visitar el Café Central, abierto desde 1876. Si tú lo has hecho, déjame en los comentarios, ya que nosotros no lo hemos visitado. Nos vamos de caminata por la ciudad y pasearemos por la Ringstrasse. Pasaremos por el ayuntamiento. Por el Parlamento. Podemos acá hacer una visita muy importante, que es la visita al Museo de Historia del Arte de Viena. En la Ringstrasse, más precisamente en la Plaza María Teresa, encontramos dos inmensos edificios, uno frente al otro. El Museo de Historia Natural y el Museo de Historia del Arte. Ambos fueron encargados por el emperador Francisco José I para dar un alojamiento a la formidable colección de arte de los Habsburgo y hacerla accesible al público. La entrada al Museo de Historia del Arte de Viena tiene un costo de 21 euros y está incluida en la Viena Pass. El pabellón Otto Wagner, la iglesia San Carlos de Borromeo, Luego de todas estas visitas, nos iremos a disfrutar a un mercado al aire libre. El total del recorrido puede ser extenso, así que pueden optar por ir directo desde el café a una distancia de 1 kilómetro más o menos, o si sacaron el pase turístico, aprovechar el bus turístico que les decía, porque ya lo incluye durante los días que nos cubra el pase. Naschmarkt. Naschmarkt es uno de los mercados más conocidos de Viena, el cual se celebra desde el siglo XVI. Encontrarán en él productos alimenticios para llevar, ropa y muchos locales de comida para sentarse a disfrutar allí mismo. El paseo por el mismo es muy recomendable y nosotros lo disfrutamos muchísimo. Luego de un buen recorrido por el mercado, nos vamos ahora a ver otro conjunto palaciego. Elegimos nuevamente transportarnos en metro, ya que tenemos una distancia desde el mercado más o menos de 2 kilómetros. Palacio Belvedere. Unidos por un hermoso jardín, el conjunto consta de 2 palacios Belvedere, el de arriba y el de abajo, convertidos ahora en museo. Belvedere superior y Belvedere inferior. En el Belvedere superior encontramos a la Galería Belvedere, la cual es un importante museo de arte. Su colección incluye importantes obras. Entre los autores de los que se exhiben dichas obras están Gustav Klimt, y mucha gente llega hasta acá atraídas por su obra El beso. Este museo no solo contiene pinturas, sino también esculturas. En el Belvedere inferior se encuentran exposiciones temporales. Estamos hablando solo de las exposiciones, ni que hablar que disfrutar de la construcción de estos palacios y de su jardín, ella en sí mismo un gran paseo.
El precio de la entrada es de 16,70 € para Belvedere superior y de 14,60 € para Belvedere inferior, teniendo la entrada combinada que incluye ambos por 24 €. Ambas entradas están incluidas en el Viena Pass. La visita a los jardines es gratuita. Utilizaremos el transporte público, ya que nos separan unos 2,5 kilómetros aproximadamente y nos vamos a una construcción muy llamativa, Unterwasser Haus. Las Casas Unterwasser es un complejo residencial municipal construido entre 1983 y 1985. El estilo arquitectónico combina pisos y fachadas ondulantes, aberturas irregulares, gran colorido y vegetación. Es un lindo paseo, un lugar que si bien no es imprescindible, es llamativo. Y si tienen tiempo, está muy lindo para ir a ver. Otros lugares a sumar en este recorrido de qué ver en Viena pueden ser el Stadtpark, el parque de la ciudad, o también la Torre del Danubio, con sus 250 metros de altura, nos ofrece un mirador hacia la ciudad. También podría ser la estatua de Mozart y su casa, así como poder asistir a un concierto, o simplemente perderse por pasajes y calles. ¿En dónde cenamos? Vamos a destacar entre las cenas a las que hicimos en Villmüller, donde se destacan por las schnitzels, o milanesas como decimos acá en nuestro país. Hay una larga cola, así que hacer la reserva es una buena opción. El lugar es muy bonito, la comida muy buena, el precio es un poquito elevado, pero como lo es casi todo en Viena. Cenamos también enfrente a nuestro hotel, les dejo debajo el nombre porque no sé la pronunciación. El precio es mejor y la comida también fue buena. ¿Dónde nos alojamos? El Hotel Graben, muy cerca de Stiefenplatz. El hotel normal, pero una muy buena ubicación. No desayunamos allí, así que no podemos decirles cómo es el desayuno. Pagamos en el mes de junio 150 € la noche sin desayuno. Tanto para comer como para alojarse, Viena es una ciudad un poco cara. Les estuve contando durante el video todas las entradas que hicimos con el pase turístico. Dejo acá los precios del pase y en el blog más información. En esta visita a Austria sumaríamos visitar el campo de concentración Mauthausen, el cual veremos en el próximo video y hablaremos de cómo hacer la visita. Si están agregando lugares en este hermoso país, les recomiendo ver nuestra visita a Innsbruck. Les dejo el video en la descripción. Acompañantes de viaje, si el video les ha gustado, pero principalmente si les ha servido de ayuda, les pedimos nos ayuden a nosotros compartiendo este video, dándole like y suscribiéndose si aún no lo han hecho. Hasta nuestro próximo video. Can weather any storm. Before I sleep, hear the crickets, see the moon.